Muy buenas tardes, sean bienvenidos al último día del curso Procesos relativos a la identidad de personas. Saludamos a la doctora Sandra Cordero y al doctor Luigi Hugo, formadores de este curso, y damos la bienvenida a nuestros participantes. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro al presente despliegue académico. Hacer clic y completar correctamente los datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia, pues ustedes podrán realizar sus preguntas levantando la mano para habilitar su micrófono. A continuación, damos paso a la primera ponencia de la doctora Sandra Cordero. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Como habíamos quedado el día de ayer compartimos un caso de impugnación de la paternidad. En este caso de impugnación de paternidad, de hecho, van a salir algunas preguntas como la prueba, por qué validamos una prueba como el ADN, si no fue dentro del juicio. Entiendo que eso lo vamos a discutir en un momento más. Entonces, había quedado en compartir con ustedes el día de hoy el segundo caso, y en este segundo caso es ya relacionado a la impugnación de un reconocimiento. Para ello, entonces, vamos a empezar comentándoles los antecedentes de esta resolución que fue impugnada y que tuvo conocimiento el Tribunal de Segunda Instancia. Bueno, esta demanda es presentada por Gladys Verónica Zumba Paute, madre de Liseda Naí Bueno Zumba, en contra de Rafael Antonio Bueno Loja. Manifiesta que con la partida de nacimiento que se adjunta es madre de Liseda Naí Bueno Zumba, de la edad de 5 años, que fue procreada por el señor Wilson Durazno Durazno, con quien mantuvo hace 7 años una relación extramatrimonial y de la cual procreó a la niña indicada, que nació el 28 de junio del 2009, quien posteriormente y de forma voluntaria fue reconocida por su actual pareja, Rafael Antonio Bueno Loja, dentro de la unión de hecho que tienen, ¿no? Que demandaba entonces a Rafael Antonio Bueno Loja la impugnación del reconocimiento para que en sentencia se declare que no es el padre de la niña Liseda Naí Bueno Zumba. En este caso, déjenme ver, con la contestación de Rafael Antonio Bueno Zumba, señala que es verdad lo que la actora manifiesta en la demanda, que es verdad que en forma voluntaria y a petición de su madre, con la cual actualmente vive, reconoció a Lised Anaí Bueno Zumba como su hija, que se allana en todas las partes al nivel de la demanda, que está prácticamente entonces, como les señalo, completamente allanado a la pretensión de la parte actora. Se ha designado a un curador dentro de la presente causa, quien ha aceptado la curaduría, obviamente, y se ha posesionado y ha comparecido al proceso. En la etapa probatoria, y aquí lo pongo, pero luego lo vamos a discutir. Se dispone que se realice una prueba de ADN con los involucrados, contando con la intervención de una perita médica genetista, quien se ha posesionado en debida forma. Consta el informe del ADN, de acuerdo con Rafael Antonio Buela Loja, queda excluido de la paternidad, en este caso de Liseda Naí Zumba Paute. Concluido este término de prueba, la parte actora ha presentado sus alegatos, solicitando que se tome en cuenta la prueba del ADN como prueba contundente y fundamental que sirvió de base para demostrar la acción, y solicita que se dicte sentencia. Comparece en segunda instancia Verónica Zumba Paute, concreta los puntos a los que señala el recurso, indicando que se ha violado flagrantemente la disposición del artículo 13 del Código de la Niñez y Adolescencia,
misma que dice que la prueba de ADN se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la paternidad y maternidad. Referente a esta, no se admitirán nuevas pruebas con el objeto de dilatar la causa, que consta en el proceso del examen de ADN, donde dice que los patrones no coinciden con los de su hija. Y el demandado Rafael Antonio Bueno Loja, que también señala se han violado las disposiciones del artículo 10 del mismo cuerpo normativo, que dice que en el evento de existir negativa por parte del demandado para someterse a la prueba del ADN, se tendrá por aceptada la paternidad, y si la prueba del ADN fuera positivo, el juez declarará la filiación y se tendrá por parte del niño, niña o adolescente que en su caso concreto, según obra de autos, existe resultados de la prueba de ADN realizados entre los patrones del examen sanguíneo del presunto padre del niño y de la niña, y dichos resultados no coinciden, que excluyen al señor Rafael Antonio Bueno Loja como padre biológico de la niña, que se han violado flagrantemente las garantías constitucionales que se contemplan en el 44-45, que el Estado debe garantizar y proteger de manera prioritaria el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, solicitando que se declare impugnado el reconocimiento de su hija por parte del demandado y se mande a tener a Rafael Antonio Bueno, que no es el padre. En este caso, vamos entonces a compartir con ustedes un poquito del análisis del tribunal. Y empezamos señalando que el artículo 169 de la Constitución reconoce al sistema procesal como un medio para la realización de la justicia y hacer efectivas todas las garantías del debido proceso. De igual manera, las normas procesales, ustedes saben que son de orden público, no son de interpretación, más bien son de total acatamiento del sistema procesal y constituyen un derecho fundamental que no puede dejar de observarse. Si se faltaría a observar la norma procesal, se estaría atentando a la seguridad jurídica. La sentencia, como ustedes saben, deberá decidir los puntos a los que se trabó la litis, los incidentes que originados durante el juicio hubieran podido reservarse sin causar gravamen a las partes, y empezamos el análisis en el caso concreto en el que se plantea la impugnación del reconocimiento voluntario de Lisset Anaí Bueno Zumba. En torno a la impugnación del acto del reconocimiento voluntario del hijo de la hija, tenemos que en la causa se demandó por parte de Gladys Verónica Zumba Paute, ¿no es cierto?, la impugnación del reconocimiento voluntario de Lisset Anaí Bueno, de la edad de 5 años, misma que de forma voluntaria fue reconocida por la actual pareja, por Rafael Antonio Bueno Loja, dentro de una unión de hecho que la mantienen. Al respecto, aquí hicimos un análisis en torno a la naturaleza del acto de reconocimiento voluntario, mismo que ustedes saben que ha sido ya parte de un análisis de la Corte Nacional de Justicia. Solemos señalar la resolución 99-2013, que es ponente en ese tiempo la ex jueza, la doctora Rocío Salgado, y en ello es contundente en señalar la Corte Nacional, el Tribunal de la Sala de Familia, que el reconocimiento hecho libre y voluntario es un acto jurídico lícito de derecho familiar, no negociable, que tiene como finalidad esencial establecer una relación parentofilial. Es un acto unilateral porque basta la sola voluntad del reconociente, puro y simple, porque no tolera ni admite condiciones, plazos o modalidades, esto es, cláusulas que alteren, modifiquen, limiten o restrinjan sus efectos legales, individual y personal, porque la paternidad solamente puede ser reconocida por el padre. El reconocimiento por su forma, señala la sala, es un acto declarativo, pero por su fondo es un acto constitutivo del Estado civil, porque la sola realidad biológica no configura el vínculo jurídico mientras no se integre con el reconocimiento o con la sentencia judicial que establezca, por lo que en su efecto trascendental es su irrevocabilidad.
El artículo 24 del Código Civil, en forma taxativa, señala sus fuentes, constando, como ya se dijo en esta resolución, en una de ellas, una de las partes, por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos. El Estado civil, conforme al artículo 331 del Código Civil, entendido como la posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad en el orden a sus relaciones de familia en cuanto le confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles. Ello lo señala Arturo Alessandri, Manuel Somarriba, Antonio Bogadovich y otros en el curso del Derecho Civil. Y ello da lugar o origen al parentesco, relación de familia existente entre dos personas en cuando éste emana de las relaciones de familia y se origina por la imposición de la ley, de hechos ajenos a la voluntad humana y de la realización de hechos jurídicos como el matrimonio, el reconocimiento libre y voluntario del hijo. La filiación entonces es el elemento del Estado civil, pues asimismo emana de las relaciones de familia y es del vínculo que une y enlaza al individuo con la familia. Las leyes sobre el Estado civil, mismo que está fuera del comercio humano y son de orden público. Esto lo señala la Sala de la Corte Nacional de Justicia y de hecho es muy importante que lo podamos hacer constar en nuestras decisiones cuando estamos conociendo casos de impugnación de reconocimiento. También es muy importante aquí señalar qué es esto de la locución de irrevocable. Por oposición a la acción de revocar, significa entonces, según lo dice la Real Academia de la Lengua Española, la imposibilidad de dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. De esta manera, quien reconoce voluntariamente a otra persona como hijo, como hija suyo, no puede posteriormente, mediante un acto unilateral, revocar un reconocimiento realizado. Tal interpretación restrictiva deriva no solo de la existencia de una norma expresa que dispone como principio la irrevocabilidad del acto, sino porque a ello está obligado el juzgador en esta especial materia, la materia de familia, en razón del fundamental principio del interés superior del niño, de la niña. Y respecto a ello, la Corte Nacional de Justicia, en el juicio 196-2012, en la resolución 349-2012, determina que por el carácter superior de los derechos que atañen a las niñas, niños y adolescentes, considerados desde hace muchos años por la normatividad constitucional que ha regido nuestro país, además como parte de los grupos de atención prioritaria, como ustedes lo conocen, y lo señala el artículo 35 de la Constitución, unido a ello esa interpretación sobre este principio que al ser un principio tiene que ser dotado de contenido acorde al caso concreto. Y la interpretación que se haga sobre los derechos no puede apartarse nunca de lo que es y de señalar este principio del interés superior. En virtud del cual, además, tenemos que analizar, como yo lo habíamos tapado también un poquito ayer, esto de que los derechos prevalecen sobre los de las demás personas. Es decir, los derechos de los niños, niñas, adolescentes que están inmiscuidos en las causas y en esta causa de impugnación del reconocimiento prevalecen sobre lo de los adultos. Principio generalmente aceptado también por el derecho internacional, consignado además en múltiples tratados y convenios internacionales que con este fin se han celebrado, que han sido ratificados por nuestro país, entre los que podemos citar, obviamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos,
la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, considerados como sujetos activos, cuerpos normativos que consagran ese deber de protección especial y prioritario al que están obligados el Estado, la sociedad y la familia. Unido a ellos, además, el hecho de que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003 inclusive llega a ser tan proteccionista o tan de derechos como la propia Constitución del año 2008. Pero ya el Código de la Niñez y Adolescencia contemplaba además el hecho de mirar a los niños desde niños, niñas, adolescentes, desde la doctrina de la protección integral, desde un sujeto de derechos activo y sobre todo al que los jueces y las juezas debemos una protección reforzada. Ahora bien, conforme este proceso, en consideración a la niña Liseda Naí Bueno Zumba, de la edad de 5 años, tenemos que empezar mirando que ella fue reconocida de forma voluntaria por la actual pareja del accionante, por Rafael Antonio Buena Loja, a pedido además de ella. Cabe para el análisis citar entonces aquí la resolución 36-2014 del juicio 102-2013, que hace alusión la Corte Nacional al reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad, en el cual, haciendo fuerza en lo que determina el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil, perdón, señala que constituye un acto jurídico constitutivo primero del Estado civil para el cual la ley no ha previsto una revocatoria, genera responsabilidades y vínculos que no se pueden poner en juego por la simple voluntad del reconociente, entre ellos la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, lazos afectivos, indispensables para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, cuyo interés superior por la disposición que ustedes conocen del artículo 44 y siguientes del Código de la Constitución, tenemos que mirarlos y además de todo, nosotros como jueces y juezas protegerlos. También hacer énfasis en que en diferentes fallos se ha dejado sentado que no procede la acción de impugnación de reconocimiento voluntario de la paternidad o maternidad realizado por quien asumió a cabalidad legal el hecho de ser padre y madre, sabiendo que el hijo no era biológicamente suyo, en virtud del principio general de que nadie puede beneficiarse de su propia culpa. Para el ejercicio del acto voluntario, que implica el reconocimiento, a más de la capacidad legal, se entienden que están incorporados el consentimiento y la licitud del objeto y la causa. La presencia de vicios en el consentimiento y la ilicitud del objeto, esas sí son causas legales que habilitarían a un reconociente a entablar una impugnación de reconocimiento. Como ven en el caso que les comento, la madre de la niña, Gladys Verónica Zumba Paute, y también se allana, en este caso el reconociente, Rafael Antonio Bueno, ha indicado que sí, que es verdad que de forma voluntaria, a petición de la madre, reconoció a Liseda Naí Bueno Zumba como su hija y que se allana a todas las partes de la demanda. Sin embargo, el simple hecho de pretender ya un juicio de impugnación de reconocimiento, tenemos que ver que afecta a la identidad de Liseda Naí Bueno Zumba, misma que, reiteramos, ha sido reconocida de manera libre y voluntaria a pedido de la madre por el conviviente. Aquí hacemos énfasis en de que si bien la ley prevé requisitos para hacer viable una impugnación de reconocimiento por la vía de nulidad, con fundamento en la existencia de vicios en el consentimiento, causa ilícita, mas no por razones de cambio de voluntad. Hoy quiero, mañana no quiero. Que no existe en este proceso prueba alguna en el sentido de que
se haya usado fuerza, dolo, cualquier vicio para obtener el reconocimiento del ICE. Por el contrario, la señora Gladys Zumba le pide a Rafael Bueno reconozca a su hija, pedido ante el cual el señor Bueno Loja en forma voluntaria ha accedido, como lo expresa la Corte Nacional de Justicia, como le señalo en la 49/2014, y ha reconocido voluntariamente. También hacer énfasis que la doctrina mantiene una línea uniforme respecto al reconocimiento de la filiación, considerándola como un acto jurídico por el cual una persona manifiesta esa voluntad de admitir la paternidad, la maternidad de un hijo, de una hija, y señala que obviamente es un acto unilateral, formal y expreso, además irrevocable, aunque sujeto a impugnación sí, y obviamente como lo hemos profundizado, ¿no es cierto? Hay otras causales para ir por la nulidad del acto, pero en este caso les menciono y reitero el hecho de cómo miramos este reconocimiento voluntario. En el caso entonces del reconocimiento de un hijo, un acto jurídico unilateral, libre y voluntario, que reconoce y que además da derechos, pero también obviamente crea esta identidad que permite este desarrollo integral de esta niña. Tenemos entonces que mirar que si este acto de reconocimiento es legalmente capaz, que consienta dicho acto o declaración, que el consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre el objeto lícito y que tenga causa lícita. Por ello, la voluntad, en este caso, tanto en su formación, entendimiento, deliberación, esa decisión, como su exteriorización, que ya es la ejecución y la asumir responsabilidades, deben estar libres de vicios, ¿no es cierto? Y hago mucho énfasis porque obviamente la resolución y los fallos de triple reiteración lo que van a hacer énfasis es en que lo que tenemos que demostrar es que cuando pretendemos una impugnación de reconocimiento, se dé un acto nulo por la falta de la libertad física, la libertad moral, la libertad psicológica, el dolo, ¿no es cierto? Esa falta de conocimiento provocado, ese engaño. Se debe entender además aquí el objeto y la causa lícita unido ese error y dolo que afectan ese acto voluntario en el elemento, y aquí señalando al Código Civil argentino, señala que es como que esa fuerte intención de intervenir en esa etapa de reflexión y inclusive que intervengan aquí situaciones de violencia, que priven a la gente al que va a reconocer de su sentido, o de que esta fuerza, como les decía, además de ser una fuerza física, sea una fuerza moral. Como veíamos entonces, en el caso, el derecho, en el caso que se mira, que es el caso de Annalí, y que va a profundizar después el doctor Luigi Hugo cuando hable de la teoría de los actos propios, por aquí nada más voy a citar una parte que la nombramos. El derecho que consagran el artículo 45 y el 66.28 de la Constitución traducen ¿en qué? En proteger la identidad, que incluye el nombre, las relaciones familiares, esa protección al desarrollo integral. Y como ya les decía, uniendo al hecho de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo cuando ha ejercido un acto de reconocimiento voluntario, como se señala en este caso, y señalando la resolución 92/2013, que habla un poquito en el tema del reconocimiento voluntario de los hijos, señalan ya, los doctrinarios coinciden en que la retractación posterior del consentimiento dado para reconocer voluntariamente a un hijo
que no lo es o es concebido por un método distinto al natural, alterando el nexo o vínculo de causalidad biológica, cae en el campo de la doctrina de los actos propios, que basada obviamente en la buena fe, no pueden ser revocados por quien los ejecutó, por cuanto se entiende que es un comportamiento posterior contradictorio, que frustrar las expectativas creadas por el anterior en virtud del interés general, sino a las instancias de la persona en quien quedaron radicados, ya que el acto jurídico voluntario en materia de filiación es válido e irrevocable, excepto por causa de nulidad. Consecuentemente, entonces, y considerando que existe frente al reconocimiento voluntario, además un precedente jurisprudencial de la Sala de Familia, la Corte Nacional de Justicia, que señala que el reconocimiento voluntario de los hijos y de las hijas es de carácter irrevocable, tiene un carácter irrevocable, y que además del legitimado activo en el juicio de impugnación de reconocimiento es el hijo, la hija o cualquier persona que demuestre tenga interés actual en ello, excepto el reconociente, quien solo podrá impugnar el acto por vía de nulidad del acto, acción que ha de prosperar en tanto se logre demostrar que al momento de otorgar ese acto de reconocimiento se verifica que han concurrido requisitos indispensables para su validez. Hacer énfasis que la ausencia del vínculo consanguíneo con el desconocido a través de la prueba del ADN no constituye prueba para el juicio de impugnación de reconocimiento en el que no se está discutiendo la realidad biológica. Tenemos claro entonces que en este caso no discutíamos la realidad biológica. Él nos ha señalado que no era su hija y que estaba reconociendo. Sin embargo, se actúa una prueba de ADN y se pretende, inclusive de parte ya del actor al recurrir, que se tome la prueba del ADN como la prueba contundente, cuando en la prueba de la impugnación de reconocimiento, inclusive como lo señala el fallo de Piper de reiteración, la prueba del ADN no constituye, no se está discutiendo la realidad biológica, consecuentemente no es una prueba contundente para la impugnación de reconocimiento. Entonces entramos a analizar este caso en el sentido de que vamos a tener aquí presente que el demandado se allanaba, pero el allanamiento, en este caso del señor Rafael Antonio Bueno Loja, a la demanda planteada por Gladys Zumba, no tiene efectos en cuanto a la presente demanda, y el hecho de que comparezca la madre de la niña, Lisette Bueno Zumba, de 5 años, inclusive se ha nombrado un curador en la presente causa, cede ante la situación legal ya expuesta, que es la irrevocabilidad del reconocimiento voluntario, que generó en Lisette derechos fundamentales como es el derecho a la identidad. Entonces, en esta línea de reflexión, la Constitución reconoce el núcleo duro de los derechos del niño y de la niña, entre estos el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener un nombre, un apellido debidamente registrado, libremente escogido, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas y otras, ¿no? La Corte Constitucional también, al amparo de esta supremacía constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos, en aras de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a su identidad, a su nombre, a la ciudadanía, al interés superior, con base además en los artículos 1.3.1 y 8.1 de la Convención de los Derechos del Niño, señala que es obvio que las convenciones internacionales no se ocupan de los casos en los cuales el niño es privado de su identidad legalmente. El niño a quien la ciencia le ha dicho que la persona que aparecía como su padre y no lo es, y paradójicamente
pretendiendo proteger su identidad, le dejan sin ninguna, el efecto de la ascendencia ha profundizado la incertidumbre de ese niño. Durante tantos años de la vida, el niño fue reconocido entre su familia, en su entorno social, en su barrio, en los parques, en sus relaciones, con esos nombres y con esos apellidos. Entonces es ahí cuando obviamente esta situación de la impugnación de este reconocimiento voluntario también toma mucha fuerza y obviamente para nosotros como jueces y juezas, en el sentido de que la prueba para el reconocimiento voluntario tiene que ir por la nulidad del acto y además ser contundente frente a esa situación. Pese a todo lo que ya les expliqué, hicimos un acápite particular en relación a qué, a profundizar en el sentido de la prueba de ADN. Entonces decíamos que sí, que efectivamente en la etapa probatoria, a petición de parte, el juzgador dispuso esa prueba de ADN, que estuvo un perito, que se ha dado el perito, que se ha señalado, que se examine efectivamente el señor Rafael Buenoloja quedaba excluido de la paternidad de Anaí Zumba Paute. Pero también, obviamente, tener presente aquí que esta prueba no significa para la impugnación del reconocimiento una validez contundente y fundamental, porque no estamos discutiendo el hecho de que no hay la verdad biológica no está en duda. Está aquí, debería haberse ido y profundizado en relación a el acto nulo de reconocimiento por las situaciones que les había ya explicado. Entonces, lo que hicimos es que, acatando algunas situaciones como la que ya les mencioné, las resoluciones de corte, en fin, profundizando el hecho de que en forma voluntaria, a petición de la madre, con la cual actualmente vivo, señaló él mismo, reconocí a Lisset Anaí Bueno, señalamos y profundizamos en el hecho de esa decisión libre y voluntaria. Si no se logra, en este caso, como no se logró demostrar la existencia del vicio de la voluntad, le explicábamos a la señora, ¿no? Y le decíamos, la actora debió demostrar, además de la carencia del vínculo biológico, que ya se dispuso esa prueba de ADN en primera instancia a solicitud de ella, debían demostrar que la existencia en el vicio de la voluntad. Se entiende entonces, para todos nosotros, para los juzgadores, que el reconocimiento se mantiene como libre y voluntario, con todas las consecuencias, lo cual implica la posibilidad de que la persona reconocida efectivamente no es su hija biológica, pero que ha sido reconocida por él de manera voluntaria. Señalamos además la resolución 05-2014, que es la que en resumen les voy a señalar en este momento, en el sentido de que el legitimado activo del juicio de impugnación de reconocimiento es el hijo o hija cualquier persona que demuestre interés actual en ello, excepto el reconociente, quien solo puede impugnar el acto por vía de nulidad del acto, acción que ha de prosperar en tanto logre con prueba conducente, pertinente, útil, demostrar que al momento de otorgar ese reconocimiento no se ha verificado la concurrencia de requisitos indispensables para su validez. La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido, insiste la Corte Nacional, a través de la práctica de un ADN, no constituye una prueba para la impugnación del juicio de reconocimiento, en que no se discute, insistiendo también, la verdad biológica. Sentado entonces este precedente, la ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido,
a través de la práctica de ADN no constituye para el juicio de impugnación de reconocimiento. En este caso se practicó el ADN, pero no era la prueba que debía ser la prueba que nos permita a los jueces y juezas dar paso a un proceso de impugnación de reconocimiento. Ahí privilegiamos además del artículo 44 en relación al 11 de esta protección reforzada a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Citamos el derecho a preservar la identidad que se encuentra reconocido en el artículo 66, numeral 28, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 18, cuando se refiere que el derecho al nombre contempla que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de los padres, la Convención de Derechos del Niño en el artículo 8, respetar y preservar la identidad, incluidos nacionalidad, nombre, relaciones familiares, el artículo 45 de la Constitución, que consagra ese derecho de los niños, niños y adolescentes a la identidad, nombre, ciudadanía. En la especie, la identidad de Lisset Anaí Bueno Zumba, dentro de su grupo familiar, en su trato a la sociedad, la adquirió por un acto voluntario de reconocimiento realizado por el padre a pedido de la madre, ahora demandante, y al reconocerla como tal, con el pleno conocimiento de lo que hacía y de sus consecuencias y efectos, lo vuelve irrevocable. Señalamos además que el juzgador está obligado a esa ponderación en razón del principio del interés superior del niño, aplicando aquí todo el principio del interés superior del niño al caso concreto, y consideramos entonces que en el caso Lisset Anaí Bueno Zumba debe conservar su identidad por esa fundamental lógica de que su padre la reconoció voluntariamente. Y finalmente lo que resolvimos es que, señalando a la parte final de manera interesante a modo de doctrina lo que señalaba la Corte Constitucional colombiana, que tenemos que en este caso conocer la identidad, que la identidad constituye una garantía constitucional, no solo para las personas menores de edad, sino para las personas sin distinción de edad. Aquí hacer énfasis en lo que señalamos ayer, es muy importante el caso de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gelman versus Uruguay, para establecer que efectivamente no existe edad para que podamos tramitar una causa en relación a que una persona busque su identidad. El derecho a la identidad personal es un derecho fundamental, permite establecer la procedencia de los hijos respecto a sus padres, es un hecho tan natural e innegable que nadie puede desconocerlo, y en el caso concreto lo que resolvimos es que efectivamente no podía prosperar una demanda de impugnación de reconocimiento en las condiciones en las que se había planteado en primera instancia. Esos serían más o menos los casos que les planteamos de impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento. El doctor Luis Hugo va a profundizar respecto a algunos temas de la impugnación de paternidad y finalmente tendremos algunas preguntas. Entonces yo me silencio este momento porque le corresponde el uso de la palabra a mi compañero, el doctor Luis Hugo. Muy buenas tardes con todos. Gusto nuevamente poderlos saludar y conversar unos breves minutos con ustedes. Bien, ya se había tocado por parte de la doctora Cordero una serie de casos o la casuística respecto de la impugnación de la paternidad y respecto a la impugnación del reconocimiento voluntario de un hijo o hija. Yo únicamente quisiera ahondar un poco en lo que ha manifestado la doctora Cordero respecto, en primer lugar, a la impugnación de la paternidad, luego a la impugnación o nulidad del reconocimiento respecto, sobre todo, a la teoría de los actos propios.
Respecto a la impugnación de paternidad, debo indicar que este tiene como un antecedente la presunción legal de que el hijo nace luego de los 180 días, luego del matrimonio, se entiende que está concebido dentro de este. Pero para desvirtuar esta presunción, esta institución, o nace, mejor dicho, la institución de la impugnación de paternidad. La impugnación de paternidad es un derecho para alguna de las partes que se crea afectada con el reconocimiento de una paternidad que posiblemente no le corresponde, impugnación que se ejerce cuando existe un matrimonio o unión de hecho legalizado. La prueba de ADN en este caso es idónea para demostrar la filiación sanguínea, contrario a lo que ha manifestado la doctora Cordero respecto a la solicitud o a la demanda de nulidad del reconocimiento de una persona. Bien, la institución jurídica referente a la impugnación de la paternidad y el desarrollo integral de los menores se encuentra contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, concretamente en los artículos 69, que señala que para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia se promoverá la maternidad y paternidad responsable. La madre y el padre estarán obligados a su cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de los hijos e hijas, en particular cuando estos estén separados de ellos por cualquier motivo. El Código Civil ecuatoriano también, en los artículos 233 al 242, trata acerca de los hijos concebidos de matrimonio y a la presunción de paternidad. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia también garantiza este derecho en los artículos 33, en los artículos 50, en 148 y 150, que señalan o garantizan el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes. También tenemos que tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles ni degradantes. La ley de registro de datos públicos de la identidad también en el artículo 69 establece y dice que el repudio o la impugnación del reconocimiento o la sentencia ejecutoriada que acepte esta impugnación debe ser necesariamente marginada en las partidas de nacimiento de las personas sobre quienes ha caído o ha recaído esta sentencia. El derecho a la paternidad, o la paternidad, mejor dicho, es una obligación intransferible, inviolable, inmutable e imprescriptible, existiendo los elementos reales de la concepción de la mujer embarazada y la relación con el padre del hijo. La paternidad se refiere a la calidad de padre. La impugnación de paternidad es una figura jurídica que existe frente a la duda eventual sobre la verdad biológica entre presuntos padre e hijo. Los derechos y obligaciones son los que garantizan el buen desarrollo de la integridad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran plasmados en tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Respecto a la impugnación de paternidad, quisiera traer a colación lo que la Corte Constitucional en la sentencia número 561-12-EP, que trata sobre la paternidad, ha indicado que efectivamente esta se presume que el hijo nacido en matrimonio es del marido. Pero el problema que trata esta sentencia también es cuando se ha presentado una demanda de impugnación o se ha instaurado un juicio de impugnación de la paternidad, la madre en la etapa probatoria se niega a hacerse la prueba de ADN. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es lo que ha tratado también en esta sentencia la Corte Constitucional, que ha indicado que en primer lugar el padre impugnante debe hacerlo presentando indicios suficientes que no es tal, para luego entrar al análisis y practicarse las pruebas suficientes. Esta sentencia que hemos mencionado, la 561
Saya 2012-EP, si bien habla sobre la modificación o la reforma al artículo 236 del Código Civil, que ya fue derogado, pero se puede analizar también ciertas cuestiones que todavía están vigentes, como es el derecho del niño a conocer su filiación verdadera, y no es dable que la madre oculte al niño para que se practique la prueba de ADN. También se discute el derecho del padre, en este caso, al acceso a las pruebas solicitadas al juez para su realización. Se pone también en esta sentencia en tela de duda si la decisión de un juez no pueda ser acatada por uno de los sujetos procesales sin que medie razón alguna que impida obtener la prueba. Es decir, que la práctica de la prueba quedaría a la disposición del sujeto procesal cuando el juez la ha ordenado. Es decir, una especie de discrecionalidad respecto de la orden que se ha dado por parte de la Administración de Justicia. Por fin se termina dando la posibilidad al juez, en casos como la negativa de ADN por parte de la madre, el juez pueda optar por medidas para su consecución. Esta sentencia también ha dejado de lado el criterio de la Corte Constitucional anterior sobre el hecho de la imposibilidad de la revisión del ADN cuando la madre niegue esta posibilidad. Bien, aquí al respecto de lo que hemos acotado un poquito más, una serie de cuestiones como lo ha intentado resolver la Corte Constitucional respecto, sobre todo, a la prueba en los juicios de impugnación de la paternidad, como lo manifestaba, la negativa de la madre para comparecer a juicio ante un perito y practicarse la prueba de ADN. Este hecho, como lo ha manifestado la Corte Constitucional, resulta ser discriminatorio, pues cuando al niño se requiere la paternidad, sí se lo presume, pero cuando es al revés, digámoslo así, la norma no lo permite. Es por eso que la Corte ha manifestado que, de acuerdo a la experticia, el juez debe tomar las medidas necesarias para poder realizar esta. Y creo que la medida más idónea respecto de estas situaciones es lo que nos establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 131, si mal no recuerdo, que establece que se puede imponer una multa compulsiva a la persona que incumple las órdenes del juez. Entonces, con esta situación se debería ampliar y un poco poder garantizar por parte del juzgador no únicamente la obtención de la prueba, sino también el derecho del niño a conocer su identidad verdadera, sus ancestros, sus orígenes y a su familia consanguínea, como lo establece la Constitución, el artículo 44-45, así como en el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención Americana de Derechos, la Convención de los Derechos del Niño. Otra cuestión también que cabe hacer mención en este momento es, y no sé si en el resto del país, y quisiera conversar también sobre esta situación que les voy a mencionar en este momento, que es la práctica de la prueba en el extranjero. En el ámbito de la provincia de La Suay, muchos juzgadores establecen y no dan paso, no la declaran como no válida aquella prueba en virtud de que no se puede, la prueba practicada en el extranjero no correspondería o no cumpliría con los requisitos que establece el artículo numerado 10, 11, el 11, el 10 y el 13, me parece, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que establecen los lineamientos en los cuales se debe realizar la prueba, como por ejemplo
si mediante exhausto se pide un examen de ADN, en primer lugar, el perito que se ha nombrado no está acreditado en el Consejo de la Judicatura. Otra cuestión, que no existirá el juez o el delegado del juez dentro de la misma, y una serie de requisitos más que establecen que pondrían en tela de duda la veracidad de esta prueba. Esta situación no sé cómo lo estén manejando en el resto del país. Quiero escuchar tal vez alguna opinión de parte de ustedes sobre esta situación. O no sé si alzan la mano quien pueda y de parte del anfitrión pues podrá habilitar el micrófono para que puedan intervenir. Bien, al parecer no hay ninguna inquietud o opinión respecto de esta situación que les he puesto en discusión o en debate. Continuamos con lo que hemos estado analizando. Como hemos visto, en definitiva, la impugnación del reconocimiento tiene como prueba reina, como hemos manifestado, la prueba del ADN, pero también dentro al menos aquí de la Corte Provincial de la SOI, de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia, también hemos manifestado que no únicamente se puede, o la prueba del ADN es la única para determinar la paternidad, o mejor dicho, impugnar la paternidad de un hijo concebido dentro de matrimonio. Cris, me parece que la doctora María Galarza está con la mano levantada. Le podemos dar la palabra. Por favor, al señor anfitrión, si nos puede habilitar el micrófono de la doctora María Galarza y de la doctora Marta Vélez, me parece. Por favor, señores de quien está siendo el anfitrión, si nos pueden ayudar con la habilitación de los micrófonos a las doctoras que han levantado la mano, por favor. Luigi, me está informando la Cris que salió de la sesión, pero que ya está entrando, y que Verónica de la escuela judicial le va a asistir, dice, porque seguramente por eso no les dan el uso de la palabra todavía. Solucionamos el problema para poder continuar con este conversatorio.
Bien, mientras solucionamos el problema, creo que avancemos un poquito con lo que hemos tenido preparado. Una vez que hemos analizado lo que es la impugnación del reconocimiento, pasemos al otro tema álgido, que es la nulidad o la impugnación del reconocimiento voluntario, que de acuerdo a la Corte Nacional de Justicia, esta tiene como base la negativa o únicamente puede ser demandada por los vicios del consentimiento, es decir, error, fuerza y dolo. Pero también basa y la columna vertebral para que este fallo haya sido admitido como de triple reiteración y además incluso elevado a ley en el Código Civil en las últimas reformas, es precisamente la teoría de los actos propios. Bien, la teoría de los actos propios, de acuerdo a la doctrina, es una regla del derecho que deriva del principio de buena fe, el cual sanciona como inadmisible toda pretensión ilícita, pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por la misma persona. Es un medio de defensa contra el accionar incoherente y también como una nueva forma de restricción o limitación en el ejercicio de derechos. Carlos Rogel define a la teoría de los actos propios como que consiste en una limitación al ejercicio de un derecho que reconoce como fundamento la razón de la política jurídica, la protección de la confianza suscitada en el comportamiento antecedente que luego se pretende desconocer. En definitiva, la teoría de los actos propios es un medio de defensa contra el accionar incoherente y también como una nueva forma de restricción o limitación en el ejercicio de los derechos. Es decir, es una forma de limitar la libertad de las personas a no retrotraer a lo que se comprometieron o a los actos jurídicos que han realizado de manera válida. Esto es precisamente una garantía a la buena fe y se basa en la buena fe de las personas y que los actos que hayan realizado no podrán ser reveídos bajo o por su propia voluntad. Por favor, el anfitrión, si me avisa en cuanto hayan arreglado los problemas para poder conceder la palabra a los doctores o doctoras que han levantado la mano. Mientras tanto, continuamos. ¿En qué consiste esta teoría de los actos propios? Al ser consecuencia, como manifestado de la buena fe, significa que no es válido ir contra los propios actos cuando estos reúnan requisitos y presupuestos previstos en la ley y con ellos se determina una situación jurídica. Esta teoría consiste en que las personas sean coherentes en su actuar cotidiano. De esta manera, se sanciona a las personas que se comportan contradictoriamente, quitándoles la posibilidad de reclamar derechos que en un primer momento se hubieran podido reclamar. No, estoy en un curso, pero ya le firmo. ¿En qué se fundamenta la teoría de los actos propios? De acuerdo a los doctrinarios, sobre todo peruanos, que han desarrollado esta teoría mucho más que nosotros, manifiestan que el fundamento está en la teoría que la mayoría de las personas actúan confiando en los demás. Por lo tanto, si alguien actúa de tal manera que su conducta aparenta que no reclama un derecho, no puede luego hacer valer este derecho contra quien confió en tal apariencia. Se trata de una norma de buena conducta basada en la buena fe de las partes. Para que opere la teoría de los actos propios,
es necesario que se den algunos requisitos, 3 en definitiva, que quedan sintetizados de la siguiente manera. Una situación jurídica preexistente, que haya una conducta jurídicamente relevante y plenamente eficaz que suscite en la otra parte una expectativa seria del comportamiento futuro. También debe haber una pretensión contradictoria con esa conducta atribuible al mismo sujeto. En cuanto a la situación jurídica preexistente, el primer requisito de la teoría de los actos jurídicos, esto no es otra cosa que para que se configure esta doctrina es necesario que exista una conducta previa y una pretensión posterior emanadas de la misma persona y que se hayan producido ambas frente a la misma contraparte y dentro del marco de la misma relación o situación jurídica. Es decir, debe existir identidad de partes, unidad de situación jurídica relevante y vinculante. Respecto a la conducta, el segundo requisito, la conducta jurídicamente relevante y eficaz, no es otra cosa que aquella que opera trascendentalmente en el mundo del derecho y que particularmente afecte o inicie una relación jurídica establecida por las partes. Por lo tanto, se debe excluir de las conductas ajenas a esta relación, a esta relación jurídica. Y el tercer requisito es que exista una pretensión contradictoria. Esto es que existan dos conductas caracterizándose la primera por la confianza que ofrece a los demás y una segunda que atente precisamente contra esta confianza obtenida. Y debe haber identidad de sujetos, tanto activo como pasivo. El activo, que es quien ha observado, determina una determinada conducta y se debe ser el mismo que pretende luego contradecir esa primera conducta. En cambio, el sujeto pasivo es la persona que ha sido receptor o destinatario de ambas conductas. Una vez que hemos analizado los requisitos, la teoría de los actos propios tiene como objetivo proteger la confianza que la propia conducta ha podido suscitar en los terceros, careciendo de viabilidad la alegación de que cualquier posible error sufrido sancionándose de este modo una contravención a la buena fe apreciada en el sentido subjetivo como intención leal. No habrá mala fe cuando lo que se trata es de rectificar las consecuencias de un error. Y por fin, la teoría de los actos propios tiene sus efectos. Su indebida pretensión, la cual se encuentra en la contradicción con sus propios actos anteriores, debe ser destinada por los tribunales y no puede ser aceptada nuevamente. Resulta un acto inadmisible porque nadie puede ir válidamente contra sus propios actos. Y si la demanda que porta la pretensión muestra, sin embargo, lo que en ella se afirma ha girado en torno y en autocontradicción con lo que extraprosalmente antes y el ahora actor había conformado. Es obvio que el legitimado pasivo tendrá la facultad de oponerse a través de la neutralización o bloqueo de la precedencia de esta demanda mediante la deducción en la contestación de esta alegación que está destinada a que el juez en su decisión destine el reclamo. Bien, hemos analizado someramente lo que es los defectos de la teoría de los actos propios y cómo esta puede ser aplicada, o cómo se aplicó en el fallo de triple reiteración que la Corte Nacional de Justicia en su momento lo emitió. No sé si está arreglado ya el problema técnico. Si me informa, por favor, el anfitrión sobre esta situación. No tengo idea, pero tal vez si nos podrían escribir las preguntas en el chat, porque no le veo tampoco a Verónica de la Escuela Judicial.
me permiten, voy a hacer una llamadita a ver si puedo contactarme con alguien. Perdón, vamos a ver si es que pueden. Doctora Hipatia Marcillo, por favor, si usted puede desactivar ahí su micrófono. Sí, doctor, ya pueden los participantes habilitar sus micrófonos. Lo que sí se les pide es que se habiliten en orden, porque ahora todos van a poder habilitar el audio, pero el doctor más bien les va a dar paso para que puedan habilitar. Por favor, la doctora Hipatia Marcillo para que pueda habilitar su audio. Gracias. Sigamos, doctora, la siguiente persona que sería la doctora Marta Vélez. Doctora Vélez, ¿puede activar su micrófono? Ok, hola, ya está activado. Buenas tardes, doctor Luigi. Buenas tardes. Muchas veces los abogados en libre ejercicio, cuando presentan las demandas, indican en los fundamentos de hecho que el accionante en este caso dice, pues, reconocí voluntariamente al niño tal y cual, pero resulta porque ella me dijo que era mi hijo y luego me enteré que no era mi hijo, por lo que me engañó. Entonces, a veces escogen el artículo, como fundamentos de derecho, el artículo 233 o 33A, que es impugnación de la paternidad, y otros, el artículo 250, numeral 2, me parece que tiene interés. Esto también nos genera confusión a nosotros, porque o escogen el último inciso del 250, la impugnación del reconocimiento por la vía de nulidad, lo que nos genera muchas veces confusión a nosotros. Toda vez que o impugnan la paternidad o impugnan el reconocimiento, sabiendo que la impugnación de la paternidad es dentro de un matrimonio o unión de hecho constituida, y en este caso solo dicen, tuvimos una relación extramarital, yo reconocí porque me dijo que era mi hijo, pero luego me enteré de que no es mi hijo. Entonces, es a manera de aclaración, simplemente le pregunto, doctor, ¿cuál sería lo correcto en este caso? Gracias. Gracias, doctora. Usted lo ha manifestado, a ver, dos formas de impugnar la identidad, digamos, o la filiación de una persona
en nuestro código. La una, precisamente, es cuando exista un niño, niña o una persona nacida dentro de un vínculo en el que haya existido matrimonio o unión de hecho legalmente reconocida, la vía es la impugnación de la paternidad. En cambio, en el ejemplo que usted me lo ha puesto, dice, tuvimos una relación y fruto de esa relación nació un niño. Entonces, allí el padre que había reconocido tendrá que accionar la vía de la nulidad del reconocimiento voluntario que se ha hecho. Creo que sería entonces por vía de nulidad, porque en sí. este caso no fue que él no estaba consciente de que ese niño no era de él, él estaba creyendo que el hijo era de él. ¿No? Así es. Entonces, ahí tendrá que él demostrar los vicios del consentimiento. Vaya. Oh, es más complicado para mí. Ok. Listo, doctor, gracias. La doctora Hipatia Marcillo. Luego concederemos la palabra a la doctora Galarza, por favor. Doctora Marcillo, si puede activar su micrófono. Me parece que no. Doctora Galarza, María Galarza. Muy buenas tardes, compañeros, colegas. Bueno, mi pregunta va encaminada en lo siguiente, en cuanto se refiere a las investigaciones de paternidad. Sabemos que todo lo que es de identidad no prescribe, así lo establece la Constitución, pero a mí me ha tocado casos, yo soy de la Unidad de Familia de Riobamba, en donde he tenido que hacer unas investigaciones de paternidad por cuanto el Tribunal de Menores antes sin que estén reconocidos los niños de la cédula en la partida de nacimiento, usted sabe que el Código Civil dice claramente que lo único que determina un registro es el certificado de nacimiento. Pues ya nos han tocado del antiguo registro del Tribunal de Menores, en la cual no constaban los datos del padre, sin embargo estaban pasando los alimentos. Entonces, a mí me ha tocado realizar las investigaciones de paternidad solicitadas por los que ya están pasando alimentos sin haber sido reconocidos los niños. No sé si eso también pasará ya en Cuenca, porque antes hacía el tribunal así. Entonces, esa es mi pregunta. En unos casos, en la investigación salió que es el mismo padre, entonces continúa con las pensiones alimenticias, pero nosotros enviamos al registro civil para que se inscriba ya los datos filiales del padre. Y a veces también ponemos, igual como manifestó el día de ayer, que si es que la niña se puede pronunciar, si ya ella está en su capacidad es decir, a partir de los 12 años, si ella se puede pronunciar, de continuar con el mismo apellido, pero ya con los datos filiales del apellido del padre. Entonces, esa parte también quería preguntarles cómo es allá en Azuay. Eso me podría indicar. A ver, si se dio o se estableció el derecho a alimentos para un niño, niña o adolescente, en el Tribunal de Menores, con el Código de Menores que derogado o extinguido en el 2003, efectivamente ahí existía la posibilidad de que una persona pueda sufragar alimentos sin la necesidad del reconocimiento. Así es. ¿Cierto? En nuestro código, a partir del 2003, el derecho a alimentos se basa en la relación parento-filial. Es decir, que ahora, hoy, necesariamente debemos establecer ese nexo filial entre el alimentante y el alimentado para que surja ese derecho. Por lo tanto, ese derecho que se adquirió sin que sea padre y ahora están reclamando esa situación, creo que se debería hacer vía reconocimiento del niño, un juicio ordinario de reconocimiento de un niño que se revela, ¿no es cierto? Entonces, con la prueba necesaria, se
se reconocerá, pero creo que o es necesario que vía un juicio ordinario se establezca ese vínculo filial con las pruebas que se soliciten actualmente, como sería el ADN, y así determinar a ciencia cierta quién es el padre. Doctor, a mí me tocó hacer por investigación, porque el padre pidió la investigación de paternidad, entonces yo no le rechacé. Si enciende el micrófono, doctora, por favor, no le escucho. Se desactivó su micrófono, doctora, y no le puede escuchar. Sí. Por el Si me derecho puede a la repetir, por favor. Si me puede repetir, porque no sé. Ya, es que me hicieron una llamada así. Me presentaron la investigación de paternidad, en este caso por el derecho a la identidad, más que nada, de la niña, ¿sí? Yo les concedí, acepté, se hizo el examen de ADN y salió que es el padre. Entonces mandé al registro civil que se inscriba, porque no les puedo rechazar. El derecho a la identidad es un derecho constitucional y es imprescriptible en este caso, porque yo he tenido casos que son de un señor de 60 años que pedía la investigación con exhumación, hemos hecho algunas veces. Entonces yo ya mandé a que se inscriba en el registro civil para que la niña tenga el apellido paterno, si es que quiere, eso ya definirá la madre, en este caso la adolescente en este caso. Recordemos lo que establece el artículo 256 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el inciso segundo, que establece que el sistema de administración de justicia a favor de niñez y adolescencia no es totalmente formal, como lo sería el COGEBO, sino totalmente, es un tema, debe ser tratado como un tema humano. Y un tema humano, uno de los principales o más importantes derechos, si cabe el término, todos los derechos son catalogados iguales, pero el derecho a la identidad y a la afiliación son pilares fundamentales de toda persona. Por lo tanto, yo creo que ese procedimiento que usted lo ha hecho ha garantizado derechos y no ha violentado procedimiento alguno en contra del padre que en verdad ha sido, y lo que ha hecho usted es precautelar derechos sobre todo de los niños, y ha establecido una identidad verdadera, que es uno de los fines que persigue la Constitución. Estoy con una manifestación en la oreja. No sé si se escucha, por favor. Podemos seguir. Bastantes que nos desalojan. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más de parte del auditorio? No, Bien, doctora, previo. está levantada la mano de la doctora Hipatia Marcillo, pero no, parece que está sin audio. Y parece que está activado el audio de la doctora. Ajá. Está pasando. Pero bueno, quiero hacer un comentario aquí respecto de esta situación de la impugnación. Hipatia Edurne Zambrano, por favor, si puede activar su micrófono. Hola, hola. Buenas tardes con todos. Un gusto. Hola, doctor. Sí, le escuchamos. Ay, disculpe, lo que pasa es que parece que no me escucha. Bueno, Sí, le escuchamos. Sí, en la respuesta que usted indicaba del asunto de la nulidad del reconocimiento del reconocimiento de paternidad por voluntad, por lo que dijo la compañera Marta Belén, que a veces son engañados, y entonces usted indicaba de que eso puede ser realizado por impugnación del reconocimiento de paternidad. Entonces le pregunto, la pregunta es, entonces ¿se ordenaría realizarse la prueba de ADN? Porque es nulidad, no es la impugnación. Es el papá que voluntariamente lo reconoció, pero engañado aparentemente, dice él. No están casados. O sea, no sé si me cogió la idea. Sí. A ver, usted manifiesta que se demandaría una
una nulidad del reconocimiento voluntario. Sí, así es. Y ¿No si están es casados, necesario, doctor? ya, sí, si es necesario el ADN. Sí, esa es la pregunta. ¿Es necesario ordenar? A ver, el ADN no es la prueba reina, digamos así, para declarar con lugar esa Nulidad. nulidad. Sí, pero sí es necesaria para determinar que no es hijo. O sea, se podría ordenar. Sí. Como para esclarecimiento de los hechos. O sea, pero el quid del asunto de la nulidad es que exista o que se demuestre los vicios del consentimiento. Oh, ya. Error, fuerza o dolo. Entonces, me explico, no sé, de esta manera. Primeramente necesito saber Muchas que gracias, no es mi doctor. hijo, que no es mi hijo. Ajá, Y una claro, vez claro. que he determinado que no es mi hijo, tengo que demostrar al juez que ese reconocimiento lo hice engañado, por error, fuerza o dolo. Pues no sé si le pude responder la pregunta. Tal vez Yo yo no voy a Gracias. profundizar, tal vez voy a profundizar ahí un poquito con lo que les había mencionado y es la resolución de la Corte Nacional, el fallo de triple reiteración. O sea, en el acto de la impugnación del reconocimiento, partimos de que no es hijo biológico. Ya partimos de eso. Y la Corte Constitucional nos dice, la práctica del examen de ADN no es la prueba para el juicio de impugnación de reconocimiento. No estamos discutiendo la verdad biológica. Estamos discutiendo lo que el doctor Luis insiste, la nulidad del acto porque hay error, hay fuerza, hay dolo, hay presión, hay violencia. Acá, por ejemplo, tuvimos un caso en el que partimos del hecho de que cuando el señor le reconoció al niño, él tenía, me parece que 19 años y fue presionado y claro, comparecieron testigos, vieron cómo le obligaron, le llevaron a la fuerza al registro civil, en fin, o sea, es demostrar que ese acto estuvo viciado. Ya partimos de que no es hijo biológico, entonces, si nosotros disponemos un ADN, el fallo de triple reiteración nos dice no es la prueba para un juicio de impugnación de reconocimiento. Y además de cuánto le cuesta a la gente, porque ni siquiera es que podemos cubrir una prueba de ADN, entonces eso sí creo que tendría que ser valorado, ¿no? Perdón un momentito, doctora Sandra, es que en este caso partimos del hecho de que el papá del niño aceptó que era el padre porque ella le dijo de la relación extramatrimonial que mantuvimos, salí embarazada y este hijo es tuyo. Él fue y lo reconoció voluntariamente. No es el caso, en el que sabiendo que no es hijo, lo reconoce, que ahí sí se aplica lo que dice, ¿no?, la sentencia. En este caso, él dijo, bueno, como tuvimos una relación, estás embarazada y es mi hijo, entonces yo lo reconozco. A eso Claro, es lo que se refería yo y lo la que vía voy nulidad. es que deberíamos valorar aquello, porque como el fallo de triple reiteración lo que nos dice, sí entiendo lo que usted me menciona del caso, porque lo que habíamos visto, especialmente hace algún tiempo, era que todos los jueces disponían la práctica del ADN y ustedes saben cuánto cuesta realizarse una práctica, entonces obviamente estaría acorde a los hechos que se plantea cada caso distinto. Pero tener presente que en el de impugnación de reconocimiento no es prueba. Claro que sí, cuando el padre está consciente de que no es el padre biológico. Edurne tiene la palabra, por favor, si puede encender su micrófono. Gracias, doctor. Ya hice la pregunta que fue absuelta por usted, entonces ya bajo la manito entonces. Doctora Lilian. ¿Cómo la bajo? Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos los casos de impugnación de paternidad, impugnación del reconocimiento voluntario, pero en estos casos, cuando nosotros declaramos la paternidad por presunción,
¿Cuál sería la vía? ¿Tal vez la nulidad de la sentencia o cuál sería esta situación? Porque ha habido personas a quienes se les declara la paternidad porque no comparecen al juicio, es decir, se procede en rebeldía. Esa es mi pregunta. Bien, a ver, usted más o menos me manifiesta que en un proceso de alimentos y paternidad o paternidad y alimentos se hizo la presunción de paternidad por cuanto no se realizó el ADN, más o menos a lo que le entiendo. Sí, doctor. Y ya, entonces, luego digamos así, el padre decide impugnar ese reconocimiento realizado. Entonces, creo que ahí tiene que ser vía ordinaria y vía nulidad del reconocimiento, por cuanto presumo, si es paternidad de alimentos, presumo que ellos no estuvieron casados ni mantuvieron ninguna unión de hecho, por lo tanto la vía sería la nulidad del reconocimiento que se lo ha realizado vía presunción, en las cuales el señor podrá demostrar ahí sí, con ADN, que la administración de justicia no tuvo la razón en esa presunción que la tuvo que realizar en su momento. Tal vez aquí también mencionarles lo que ayer habíamos hablado, que las presunciones legales son las que establece o crea la ley, ¿no es cierto? Entonces, en las presunciones legales se clasificaban en la presunción juris et jure y la presunción juris tantum. Entonces, en la presunción juris et jure es simple, de pleno y absoluto derecho. En cambio, la presunción juris tantum es la que se puede admitir prueba en contrario, es decir, se puede tramitar el juicio ordinario y obviamente dar paso a que esa presunción que se realizó en este juicio de alimentos y paternidad tenga prueba en contrario. Doctor Manolo Valle. Tiene la palabra, por favor, se puede encender su micrófono. Muy buenas tardes. Está habilitado. Buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Sí, le estamos escuchando, doctor. ¿Cómo está? Solicitaría muy comedidamente que nos aclaren en relación, por cuanto ya existen fallo de triple reiteración en relación a la nulidad de paternidad, de reconocimiento voluntario, y la misma ya existe como es una resolución de Corte de junio del 2021, exactamente, que dice la prueba de ADN puede ser útil para demostrar el error en la demanda de nulidad de reconocimiento voluntario de paternidad. No sé si nos puede aclarar esa situación. Gracias. Doctora. No sé si me escucharon, por favor. Sí, a ver, usted manifiesta que necesita una aclaración respecto de, y se me cortó ahí un poco la comunicación. Ya. Existe como es un fallo de triple reiteración emitido por la Corte Nacional de Justicia con fecha 15 de junio del 2021 en relación al error, a la prueba de ADN que puede ser útil para demostrar el error en la demanda de nulidad de reconocimiento voluntario de paternidad. No sé si nos puede aclarar de mejor manera la acción. A ver, más o menos, como le manifestaba en la pregunta anterior, el ADN dentro de los juicios de nulidad de reconocimiento voluntario sirve precisamente para esclarecer el hecho de que no existe ese vínculo filial. Sí, pero la nulidad del reconocimiento voluntario
no termina solamente ahí. Necesita o tiene otro requisito más, que es demostrar que ese acto propio, la teoría de los actos propios, ¿cierto?, que él no lo hizo voluntariamente, a sabiendas que ese niño no era de él, lo reconoció, es decir, que él procedió, mejor dicho, él procedió a reconocer a ese niño por un acto de error, por fuerza o por dolo. Dos situaciones que tienen que ser plenamente determinadas en un juicio de nulidad del reconocimiento voluntario. La inexistencia del nexo filial y que fue sometido, que fue víctima de error, dolo o fuerza, o que su vicio, perdón, o que su consentimiento fue viciado. Eso es más o menos a lo que se entiende esta situación. No sé si Listo, muy amable, gracias. Doctor Cando. Habilita su... Sí, hola, buenas tardes. Doctor, ¿cómo ¿Sí me está? Sí, le escucha? escuchamos. Sí, le escuchamos bien. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo una inquietud acerca de un reconocimiento de paternidad a través de vía judicial. El juez le ordena que se haga un ADN y como está económico también por el costo, la persona que tenía que hacerse el ADN no asiste, no tuvo el dinero para pagar ese ADN que tenía que hacer, de que no se presenta el padre supuesto, el juez le concede como que fuera el padre por desistir de hacer el ADN. Y en esos casos, ¿cabe impugnación o no? El fallo de triple reiteración de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces estableció que cosa juzgada en materia de filiación únicamente la sentencia que se haya basado en una prueba de ADN. Es decir, sí, aquí no se hizo una prueba. Lamentablemente el juez, ante la alegación que usted manifiesta de la parte, debió hacer el examen social y económico a fin de determinar la verdadera imposibilidad de hacerse ese ADN para que pueda, mediante el Estado, el Ministerio de Salud, pueda ser pagado, sufragado esa prueba. Pero, como usted manifiesta, no se hizo el ADN, por lo tanto, eso no crea autoridad de cosa juzgada, por lo tanto, podría ser impugnado en cualquier momento. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra? Doctora Hipatia Marcillo, le escuchamos. Por favor, encienda su micrófono. Me parece que no. Bueno, hasta que... Sí, doctora Hipatia, Parece que tiene problemas con el audio. tiene un problema de micrófono. Bien, Ahí está habilitado, doctor Hipatia. doctora Hipatia, ¿puede...? No, parece que tiene algún problema en el micrófono. Al respecto de la nulidad del reconocimiento voluntario, algún reparo ahí en una situación. Si yo reconozco como padre a un niño, niña o adolescente o una persona que no es mi hijo, estaríamos o no dentro de lo que establece el artículo 211 del COIP, que dice: la persona que ilegalmente altere la identidad de una niña o niño, la sustituya por otra,
entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre un nacimiento, usurpe la legítima paternidad o maternidad de la niña, niño o declare falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, si yo hago esto, estaría infringiendo la ley penal. Y creo yo que es mi opinión personal, que mediante esta situación que se dio de el reconocimiento de estos fallos de triple reiteración sobre legalizar esta manera de brindar una identidad a un niño, uno se estaría provocando, haciendo lo que se llama una apología del delito, es decir, incentivando a que personas falseen la identidad verdadera de un niño. Es más, se estaría incluso saltando o dejando de lado ciertas instituciones de la afiliación, como hablábamos el día miércoles de la afiliación legal, es decir, la afiliación por adopción. Recuerden lo que dice el artículo 39 de la Ley Orgánica de Datos de la Identidad, que dice el artículo 39, la madre casada o unión de hecho legalmente constituida podrá autorizar a su cónyuge o conviviente que no sea el padre de la o el menor la adopción de su hijo o hija en caso de desconocerse la identidad o paradero del padre biológico, indicando esta particularidad y dejando al salvo el derecho de reconocimiento o previo consentimiento del padre biológico del futuro adoptado en caso de conocerse su identidad y paradero, quien perderá la filiación por dicha autorización. Sí, vean ustedes, entonces, ante esta situación del reconocimiento voluntario, se debería tener en cuenta primero esto, la adopción, y recordemos que la adopción es plena, y como plena no tiene vuelta que dar. No hay, y por lo tanto estaríamos de esta manera dándole una identidad legal a un niño, niña o adolescente, a una persona, y no estaríamos escondiendo e incluso cometiendo una infracción de índole penal como es la suplantación de datos de una persona. Este es mi criterio sobre esta situación que se ha dado y que con mi compañera, la doctora Cordero, hemos conversado sobre este hecho y anteponiendo también la teoría de los actos propios sobre estas situaciones y qué es lo que, analizando los pros y los contras que se han dado en este tipo de situaciones. No sé si alguna otra pregunta. A los participantes que desean realizar preguntas, por favor, da clic en levantar la mano para habilitar el audio. Gracias. No, doctores, no hay manos levantadas. Muy bien. Parece que hemos terminado el día de hoy. Espero de mi parte que el conversatorio que hemos tenido haya sido de su entera satisfacción. Espero haber estado a la altura de conocimientos de personas tan valiosas como ustedes. No únicamente reiterar mi agradecimiento a la Escuela de la Función Social por permitirnos dirigirnos a ustedes y poder conversar y sacar conclusiones sobre las situaciones cómo se tratan en el país estos temas tan importantes como es el derecho de familia. No me queda más que agradecerles a ustedes su atención
un fuerte abrazo para todos. Sandrita, le tenga algo que decirles. Bueno, yo también agradecerles a los compañeros, a las compañeras, obviamente a la Escuela Judicial. Sí, de hecho, a veces les pongo estos casos y pensé que podíamos hablar un poco más respecto a por qué valoramos la prueba cuando no fue actuada dentro de ese proceso, pero también trasladarles un poco de los temas humanos que nosotros resolvemos y que cuando no hay controversia, por ejemplo, en ese caso, no solamente debemos actuar con la ritualidad del procedimiento, sino también con la humanidad, que es uno de los principios que consagra nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. Invitarles también, como les había mencionado en los casos, a también mencionar cuestiones que nos van a servir siempre respecto a casos que ha decidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los temas de identidad. Es súper importante el caso Gelman, Uruguay. Siempre, de hecho, lo menciono, también compartir con ustedes el tema de todo lo que es la doctrina, ¿no es cierto?, de la Corte Constitucional Colombiana, que también es altamente humanista y nos ayuda y nos aporta mucho a resolver mejor estos casos. En el segundo punto, cuando les conté en el segundo caso, hice énfasis y les presenté este caso porque, como veían, ahí estaba presente una prueba de ADN, pero era como para que profundizar en el sentido de que la impugnación de reconocimiento, que en ese caso no prosperó la acción, no sirve la prueba de ADN, sino en el sentido de que tiene que provocarse en ese caso concreto, cuando él sabía que no era el hijo, había que ir por el tema de la nulidad del acto. Obviamente entiendo las otras circunstancias que nos compartieron las compañeras y como ven, este es un tema de ida y vuelta y la retroalimentación también es entre ustedes y nosotros. Agradecerles mucho, pues, y ponernos también a las órdenes por cualquier cosa, a veces en el correo electrónico también podemos compartir algunas situaciones interesantes desde nuestro quehacer diario, desde cada uno de nuestros despachos. Y nada más agradecerles profundamente el espacio, mandarles un abrazo cálido a todos, que estos momentos difíciles del país también podamos nosotros aportar nuestro granito de arena desde nuestro quehacer judicial y agradecer mucho a la Escuela Judicial también por la oportunidad. Y buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros formadores, la doctora Sandrita Cordero y el doctor Luigi Hugo, porque siempre nos han colaborado con la Escuela de la Función Judicial. También agradecer a todos los participantes. Queremos también informarles que de quienes se hayan registrado estos días en los que hubo el curso, les enviaremos el link de acceso a la plataforma para que puedan realizar la evaluación y encuesta para descargar su respectivo certificado. Nuevamente, mil gracias a nuestros formadores y que tengan una buena tarde. Buenas tardes con todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.